Hace unos días tuve oportunidad de entrevistar a un académico e investigador y exmilitar o militar en retiro ecuatoriano, el coronel Galo Cruz, profesor e investigador de la Academia de Defensa Militar Conjunta y miembro de la Academia de Historia Militar de Ecuador. Él me decía que Ecuador enfrenta los desafíos de seguridad interna utilizando el estado de excepción y los toques de queda que le dan un margen de acción al gobierno para hacer operativos mayores contra los grupos criminales que operan en el país. A Ecuador le preocupa mucho la expansión de estos grupos criminales y el aumento de la conflictividad entre cárteles, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se expanden por la región y llegan a ocupar territorios del país. La mexicanización del Ecuador es la expresión que él ha utilizado. Es una gran preocupación con la consecuente violencia, matanzas, pugnas, rupturas, escisiones y venganzas entre cárteles. El gobierno Noboa está empleando tecnología avanzada para enfrentar los desafíos de seguridad interna gracias a la cooperación con Estados Unidos. Lo hemos visto en noticias en prensa internacional esta semana, pero esta solución, dice el académico, es coyuntural y no estructural. Ecuador sufre un notable incremento de la violencia y se ha convertido en el tercer país más violento de América Latina y el Caribe. Un informe reciente de Inside Crime indica que el país ha tenido un incremento de 31,2% en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios pasó de 30,8 por cada 100.000 habitantes a un máximo histórico de 50,9 en 2025, con un total de 9.216 homicidios en ese país de 18 millones de habitantes. Paradójicamente, América Latina y el Caribe, en términos globales, ha tenido una reducción del 5% en el índice de muertes violentas en el año 2025. La expansión del narcotráfico y el accionar del crimen organizado transnacional en Ecuador ayuda a comprender la ofensiva militar del presidente Daniel Noboa para desmantelar a estas organizaciones criminales. Sin embargo, a las capturas de importantes capos, las estructuras mafiosas y criminales han reaccionado con más violencia, masacres al interior de las cárceles y homicidios en los territorios que controlan. También hay sangrientas disputas de poder al interior de esas estructuras, comenta el profesor ecuatoriano en nuestra conversación telefónica. La situación de Ecuador no es nueva, todo se veía venir, dijo Cruz. Desde 2012, investigaciones y análisis prospectivos advertían que el crimen transnacional venía reacomodándose y se empezaba a entender la gobernanza criminal en un momento de expansión de las economías criminales en la región. En los años siguientes, se alertó que tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC en Colombia, no llegaba la paz sino la terminación del conflicto interno colombiano, y ello generaría consecuencias y efectos de derrame sobre toda la región. La terminación de ese conflicto supondría grandes retos y desafíos para la seguridad de los países vecinos. Los efectos serían sumamente complicados ya no solo para Colombia, sino para los países de la región. El otro fenómeno disruptivo fue la pandemia, que le facilitó al crimen organizado transnacional el reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias. Los grupos criminales se fortalecieron desde entonces. Un tercer evento fue que en Colombia empezó a aumentar la producción de cocaína, situación que se hizo mucho más visible con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, y en cuyo mandato el control de las fronteras disminuyó, en particular en la frontera de Nariño, limítrofe con Ecuador, declarada zona de paz, donde se redujo significativamente la erradicación de cultivos de coca. Los eventos mencionados, explica Cruz, ha generado consecuencias negativas y efectos de derrame que afectan al Ecuador. El asunto de mayor preocupación para los ecuatorianos, indistintamente de quién gobierne,
es el de los grandes cristalizaderos y laboratorios que existen en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo. A Ecuador le preocupan los cultivos, los cárteles, los laboratorios y la entrada de cocaína al país. Nótese que en los días previos a la reunión de los presidentes Trump y Petro empezaron a verse más acciones de la fuerza pública en Colombia en la destrucción de laboratorios, pero esta no ha sido la política sostenida del gobierno, sino una decisión coyuntural empujada por las condiciones y circunstancias que impuso la política exterior de la administración Trump. No es una crítica al Estado colombiano, decía el profesor, sino la constatación de que sus prioridades en materia de seguridad no son las fronteras. La ausencia de control y de seguridad en las fronteras ha facilitado la expansión de diferentes cárteles, grupos criminales y guerrillas como el ELN o disidencias de las FARC que cruzan las porosas fronteras colombianas hacia otros países sin que Colombia pueda contener o controlar sus consecuencias. Los efectos de derrame del conflicto colombiano afectan a los países vecinos. Las situaciones de la frontera colombo-venezolana se han ido trasladando a la frontera colombo-ecuatoriana. Este es un aspecto que reviste gran complejidad y que afecta el entendimiento entre ambos países, ya no solo a nivel político, sino a nivel jurídico, constitucional y de soberanía, observaba el académico. La atención y la presión de Ecuador sobre Colombia es principalmente una exigencia para que Colombia actúe en su frontera. Se percibe el temor del gobierno colombiano, que ya ha visto a Estados Unidos tomar acciones en el Caribe ante la posibilidad de que Trump actúe en la frontera colombo-ecuatoriana sobre objetivos de alto valor, eliminando grandes laboratorios para el procesamiento de cocaína en territorio colombiano y próximos a la frontera con Ecuador, decía el académico. La sorpresa de altos mandos militares colombianos frente a la reciente destrucción de un laboratorio de procesamiento de hoja de coca confirma la realidad colombiana en estos años respecto a la ausencia de operativos de esas características. Ecuador necesita que Colombia actúe sobre objetivos que tiene ubicados y que afectan ya no solo a Colombia, sino al Ecuador, puntualiza el profesor Cruz. Respecto a la cumbre de Miami, que tuvo lugar hace unos días, organizada por el presidente Trump y que acogió a presidentes de las Américas afines ideológicamente al mandatario estadounidense, se acordó trabajar en términos de cooperación para la seguridad de la región, pero también ha quedado clara la intención de aislar a China del hemisferio. No solo se trata de la seguridad, hay intereses, dice el académico: petróleo, recursos minerales, tierras raras, energía, geointeligencia. La situación de Venezuela después del 3 de enero incluso advierte sobre esa suerte de neocolonialismo. Está por verse si las elecciones de medio término en Estados Unidos marcan un punto de inflexión para que la administración Trump cambie o continúe el rumbo de su política exterior y las intervenciones en otros países. Esta nueva alianza produce reservas, escepticismo e incluso temor respecto a sus alcances. Todo ello está teniendo como telón de fondo una región fragmentada política e ideológicamente, pese a que culturalmente es una unidad relevante. En términos de política, estrategia, cooperación y seguridad, no deja de estar dividida y polarizada. El crimen transnacional puede ser enfrentado desde las capacidades nacionales, pero eso termina siendo insuficiente. Los intereses nacionales de los países además difieren entre sí. Esto dificulta hablar de una unidad sudamericana para enfrentar y asumir los desafíos securitarios conjuntamente, finalizaba el profesor Cruz en nuestra conversación.